Es un sistema que es bidireccional con el intestino y el cerebro, están en continua comunicación, y vamos a hablar un poquito ahora de las diferentes vías de comunicación que tienen el intestino con el cerebro. Lo que quería decir es cualquier afectación que se produzca a nivel intestinal va a producir un efecto a nivel del sistema nervioso y al revés. Por eso, cualquier afectación que tengamos a nivel emocional nos va a repercutir a la hora de digestión, a la hora del tránsito intestinal, muchas veces, ¿no?, que nos ponemos nerviosos, tenemos alguna afectación a nivel emocional, y podemos ver cómo se nos hace una bola en el estómago, incluso aquí arriba, que se llama bolo histérico, ¿no?, y se produce como un tapón o como un bolo en la garganta, nos va a afectar a la hora de ir al baño, hay gente que se estreña, hay gente que le da más diarrea. Al final es que todo lo que pasa en el sistema nervioso se va a ver repercutido a nivel intestinal, y a la contra lo mismo. Cualquier afectación que haya a nivel intestinal, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, y cualquier alteración que haya a nivel de la microbiota influye directamente en el sistema nervioso, porque al final recorre toda la mucosa digestiva. Entonces, cualquier alteración que haya de las bacterias, que al final es de lo que se trata todo este máster, y de esa mucosa intestinal, y después hablaremos de la permeabilidad intestinal, va a repercutir en la producción de neurotransmisores. Vamos a hablar ahora de la serotonina, la dopamina y demás. Entonces, todo defecto que haya a nivel digestivo, a cualquier alteración que haya a nivel intestinal, directamente va a afectar a nivel del sistema nervioso, a nivel cognitivo, a nivel de memoria, a nivel de concentración. Hay un síntoma muy característico que es el embotamiento de la cabeza, la neblina mental, que pasa mucho cuando tenemos problemas digestivos, ¿no? Estoy muy cansada, tengo problemas digestivos de hinchazón, gases, malestar a la hora de digerir, no voy al baño y demás, y además siento como ese embotamiento, esa dificultad para poder concentrarme, memorizar cosas o pensar, ¿no? Entonces, eso nos va a indicar una inflamación del sistema nervioso, una neuroinflamación, de la cual vamos a poder hablar después, y es directamente responsable la parte de la mucosa del intestino y de la microbiota en este tipo de síntomas. Como os decía, toda la mucosa digestiva está cubierta por las células y por una barrera, los enterocitos, que son las células principales del intestino, tienen que estar juntitos entre ellos y hacen de barrera hacia la entrada de todos los tóxicos o residuos de la digestión, o incluso patógenos que podamos tener a nivel intestinal, o alteración de esa microbiota. La barrera hematoencefálica, que al final es la que hace de protectora en el sistema nervioso, depende directamente del estado de la barrera intestinal. Entonces, según tengamos la permeabilidad del intestino, así vamos a tener la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Ambas barreras lo que hacen es regular la entrada o no de tanto de nutrientes como de tóxicos, como de metabolitos a nivel sistema nervioso y a nivel intestinal. Entonces, cuanta más permeabilidad intestinal tengamos, mayor entrada de tóxicos, de residuos de la digestión, de antígenos, de bacterias, etcétera, y como todo el tubo digestivo está cubierto por esas neuronas, directamente se va a ver afectado ese sistema nervioso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el intestino cerradito con su capa de moco y la microbiota está regulada, se va a hacer perfectamente la función de barrera. Aquí vamos a tener el sistema nervioso y el sistema mucoso inmune. Entonces, si la barrera está intacta, no se va a afectar ni el sistema nervioso ni el sistema inmune. Si la barrera se abre y se produce un aumento de esa permeabilidad intestinal, se va a producir toda la entrada que decía de tóxicos, de residuos, de antígenos alimentarios, de patógenos, y lo primero que tenemos es la alteración del sistema nervioso. Entonces se va a producir una sobreexcitación tanto del sistema nervioso como del sistema inmune, y una inflamación de ese sistema nervioso que, como os decía antes, va a repercutir en todo el sistema nervioso central, con alteraciones a nivel cognitivo, a nivel inmune, a nivel digestivo, porque uno se alimenta del otro, a nivel de descanso, a nivel de ánimo. Ahora vamos a hablar un poquito de la dopamina y la serotonina. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Si se altera el sistema nervioso, no se van a poder hacer correctamente todos los procesos digestivos, y si se alteran los procesos digestivos o la microbiota o esa función de barrera, se va a afectar directamente el sistema nervioso. Entonces nos metemos en un círculo interminable. Entonces, importante recuperar otra vez la función de barrera, tanto a nivel intestinal como a nivel del sistema nervioso central, como a nivel de la barrera hematoencefálica,
para evitar toda la entrada de tóxicos que dañen todo el organismo. Como os decía, hay varias formas de comunicación entre el sistema nervioso entérico, el digestivo, y el intestino y el sistema nervioso central. Uno, que es el más importante o el más llamativo, es, como decía, el nervio vago, ¿vale? O toda la parte de los millones de neuronas, ¿no? Están los nervios espinales pélvicos, toda la parte del nervio vago y el simpático y el parasimpático en esa comunicación. Pero, como os decía, no solo nos comunicamos así, sino tenemos 4 vías. La vía del sistema nervioso, la vía endocrina, por eso se llama neuroendocrino, la vía inmunitaria al final de toda la producción de sustancias inflamatorias, nombrado antes el sistema mucoso inmune que se encuentra en el intestino. Entonces, alteraciones en el intestino van a producir una alteración a nivel del sistema inmune, y obviamente toda la parte metabólica de los metabolitos, esas sustancias que van a producir las bacterias del intestino, para bien o para mal. O sea, al final es muy importante tener en equilibrio la microbiota intestinal precisamente por esos metabolitos, ¿no? Cuando tenemos una alteración de la microbiota o un sobrecrecimiento de patógenos facultativos u oportunistas, van a producir metabolitos más neurotóxicos que van a producir al final una alteración del sistema nervioso o una neuroinflamación, ¿no? Entonces, hormonas que vamos a ver ahora también, hormonas que se producen a nivel intestinal y neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, que influyen obviamente muchísimo a nivel del sistema nervioso. Vale, bueno, lo vamos a ver después, los ácidos grasos de cadena corta. Hay como dos ejes muy importantes. La producción de ácidos grasos de cadena corta por parte de la microbiota a través de la fibra alimentaria influye directamente en el sistema nervioso central, ¿no? Porque va a regular todo el funcionamiento del sistema nervioso y además actúa como combustible tanto a nivel de la microbiota como a nivel del sistema nervioso. Entonces, muy importante regular esa microbiota y que esté en equilibrio para que se produzca la correcta producción de ácidos grasos de cadena corta para que actúe bien el sistema nervioso. Y otro importante es este eje que tenemos a nivel de riñones, de glándulas suprarrenales, el hipotálamo, que también va a regular toda la parte, sobre todo de la saciedad o del hambre o de la hormona del estrés, del cortisol, ¿no? Cuando tenemos una producción excesiva de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales, obviamente ese cortisol va a producir una neuroinflamación y un desajuste de toda la glándula pituitaria del hipotálamo, que al final regula toda la parte endocrina, ¿no? del organismo. Entonces, lo que os decía, hay como varias comunicaciones, no solo el nervio vago, sino toda la parte endocrina y hormonal también es una gran comunicadora entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso vegetativo. He puesto aquí, os voy a ir nombrando algunas de las bacterias, aunque vamos a hablar más de alimentos, pero una de las bacterias que repercute más en el sistema nervioso, y una de ellas es el Rhamnosus, ¿no? Que se ve muy relacionado con menores niveles de corticosterona y mejor control del cortisol, o mejor control del estrés y de la depresión. Ahora después vamos a hablar un poco de los psicobióticos, que ahí lo veremos mejor. Nada, como os decía, todas las bacterias intestinales van a repercutir directamente en lo que pensemos. Hay algo que yo llamo el ruido mental, que ocurre mucho cuando tenemos un desajuste de esas bacterias. Yo insisto mucho en la consulta que hay muchas veces que los pensamientos no dependen de nosotros. Cuanto más desajuste tengamos a nivel intestinal de virus, de bacterias o de hongos, de cándidas, más ruido mental vamos a tener. Es decir, cuando tenemos un desajuste, incluso un sobrecrecimiento, por ejemplo, de bacterias proteolíticas o de cándidas, esos metabolitos que os decía antes a nivel neurotóxicos van a influir mucho en la forma de pensar y nos van a traer como pensamientos más negativos, incluso más obsesivos. Entonces, el desajuste de la microbiota influye directamente en cómo nos sintamos a nivel de ánimo, no solo en la producción de dopamina y serotonina, sino, como os decía, ese embotamiento mental y esa
dificultad a la hora de concentrarse, pero sobre todo también a la hora de tener muchos pensamientos malos, ¿no? Bueno, ahora he puesto un poquito aquí cómo se afecta a nivel de patologías de depresión, incluso de autismo, a nivel de ansiedad, cómo se altera directamente esos estados con una alteración de la microbiota y que está directamente relacionado con un aumento de la producción de histamina como consecuencia de la permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces, muy importante cuando tenemos patologías de ansiedad o depresión, sin un motivo aparente, tratar el intestino y hacer un buen estudio de heces y de microbiota para poder regular estas bacterias. He querido también, aunque no me voy a meter mucho en esto, pero como en el caso clínico que he puesto, la paciente tenía un virus bastante activo, he querido poner también la relación que tenemos con la activación de ciertos virus, sobre todo virus lentos, o los herpes, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, la relación que hay con enfermedades neurodegenerativas o de depresión o ansiedad. Cada vez hay más estudios, sobre todo con el Epstein-Barr, en relación con patologías como la esclerosis múltiple o la ELA, todo lo que sea a nivel neurodegenerativo, y se ve un montón en la consulta cuando vienen con enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, como ha habido reactivación de esos virus. Entonces, no solo nos tenemos que centrar en las bacterias y en las cándidas, hacer un buen estudio de virus nos va a ayudar también a poder tratar patologías, sobre todo a nivel de neuroinflamación. Vale, ¿cómo podemos saber que estamos neuroinflamados? Al final, como os decía, todo el sistema nervioso y el sistema inmune están relacionados. Hay un tejido que se llama la microglía, que es el sistema inmune del sistema nervioso. Entonces, hay muchos síntomas que nos van a decir que hay una neuroinflamación, no tenemos por qué tenerlos todos. Digamos que el sistema nervioso no produce dolor del nervio directamente a nivel general. Entonces, no hace falta que nos duela la cabeza o que tengamos una alteración del trigémino o dolor de los nervios para tener una neuroinflamación, pero esa neuroinflamación lo que va a producir es una alteración en todo el organismo, porque al final, si yo tengo una neuroinflamación, cuando un tejido está inflamado, está como sobrecitado, entonces va a producir una alteración de su función, ¿no? Cuando hay una alteración del sistema nervioso, una neuroinflamación, pequeños estímulos nos van a producir una sobrereacción. Por ejemplo, si yo cojo y me doy aquí en la mano ahora mismo, a mí no me molesta. Si yo tengo una inflamación de la mano y si tú te haces así flojito, te va a doler. Pues es lo mismo a nivel del organismo. Si yo tengo el sistema nervioso equilibrado y no hay inflamado, los estímulos no me van a producir una reacción. Si hay una neuroinflamación, cualquier estímulo va a aumentar esa sensibilidad. Entonces, por ejemplo, que lo he puesto ahí en la fibromialgia, hay una neuroinflamación y pequeños estímulos van a producir dolores de cabeza, agotamiento, cansancio, alteración del sistema nervioso, dolores de todo el organismo. Entonces, en este tipo de patologías es súper relevante tratar el intestino, ayudar a la detoxificación y bajar la inflamación del sistema nervioso. También va a producir una alteración del hipotálamo. Hemos hablado antes del eje intestino, hipotálamo, adrenal, hipotálamo. Entonces, cuando hay una alteración del sistema nervioso, va a producir una alteración del hipotálamo, viéndose alterada la parte del hambre o la saciedad, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen obesidad, aparte de tener una alteración de la microbiota y una sobrecarga hepática y varias cosas más, una inflamación subclínica, van a tener una neuroinflamación del hipotálamo que no les va a dejar regular bien esa parte de saciedad y hambre. También vamos a poder tener cansancio, sobre todo después de las comidas. No tiene por qué ser después de las comidas, suele cursar con un agotamiento crónico, pero cuando le pedimos un esfuerzo de más al digestivo para poder hacer los procesos de digestión, como el nervio vago es el gran encargado de eso, si lo tenemos neuroinflamado vamos a producir muchísimo cansancio y esa necesidad de acostarnos o de dormir un ratito después de las comidas. Como decía antes, la fatiga mental, ese embotamiento, la depresión, la dificultad a la hora de pensar. Al alterar el hipotálamo no vamos a poder
controlar esos impulsos, esa ansiedad con la comida o el querer recurrir a la comida para calmar nuestro estado de ánimo. Vamos a poder tener atracones, aquí nos pudiéramos meter en ese conjunto de enfermedades, ¿no? de trastornos alimentarios. Lo he comentado antes, las sensaciones negativas o lo que yo llamo el ruido mental de pensamientos malos o de estrés o de miedo, de pánico, ¿no? Incluso gente que se autolesiona por esa inflamación del sistema nervioso. Hemos hablado antes de la fatiga crónica o de la fibromialgia. Toda patología autoinmune cursa con una neuroinflamación y con una alteración de la microbiota y de la permeabilidad intestinal. El insomnio, obviamente hemos dicho que se encargaba antes de toda la parte del descanso, todo lo que sean enfermedades neurodegenerativas. Al final, toda afectación, síntoma del sistema nervioso nos va a decir que hay una inflamación de ese nervio, ¿no? De ese sistema. Entonces, es importante tratarlo. ¿Cuáles son las causas? Hay muchas causas que pueden producir una inflamación en el organismo, en este caso del sistema nervioso. La alteración de la microbiota, primero de la mamis, hay bebés que ya pueden nacer con el sistema nervioso neuroinflamado porque adquirimos la microbiota de la madre. Luego hay que ver un poco si se ha tomado lactancia materna o no, el tipo de parto que se ha tenido o si el niño ha tenido que tomar antibióticos desde pequeñitos o tenía una alteración del tránsito y demás. Pero ya digo que hay bebés que nacen ya con el sistema nervioso inflamado y depende del tipo de embarazo también que se haya tenido, si ha habido contacto con muchos tóxicos o ya teníamos una acumulación de tóxicos. Muy importante preparar el embarazo siempre, tanto a nivel de microbiota como a nivel de inflamación, como a nivel de tóxicos, porque atraviesan la placenta y llegan directamente al bebé e influyen mucho en su neurodesarrollo. Vale, el estrés crónico y el estrés emocional es una de las grandes causas que va a producir una inflamación del sistema nervioso. Hemos dicho que una inflamación se produce cuando hay una alteración y el sistema nervioso en este caso tiene que trabajar de más, ¿no? Entonces, si tenemos una producción excesiva de cortisol, estamos como a la defensiva continuamente, entonces el tejido se inflama para trabajar más, digamos, ¿no? Entonces, muy importante aprender a regular ese estrés. Vamos a hablar un poquito después de todo esto. El gluten. No me he centrado mucho en hablar del gluten en la clase de hoy, pero bueno, la ingesta del gluten, sobre todo cuando hay sensibilidad al gluten, que luego vamos a hablar un poquito de esto, no tiene por qué haber celiaquía, pero las proteínas del gluten sí que actúan muchas veces como antígenos. Entonces, si hay un desajuste de la microbiota y una alteración de la barrera intestinal, esas cachitos de proteínas que no se digieren totalmente en el intestino, van a entrar a través de la barrera y van a alterar directamente el sistema nervioso. Entonces, cuando hay patologías neurodegenerativas o neuronales, sería importante evitar el consumo de gluten. Se puede hacer pruebas de sensibilidad hacia el gluten, pero bueno, igualmente cuando hay una patología autoinmune o una alteración con la neuroinflamación, yo intento que eviten el consumo de gluten todo lo que puedan. Niveles altos de azúcar en sangre, todo lo que sea una alteración de los niveles de sangre, al final el azúcar lo que hace es producir una sobreexcitación, una inflamación directa. Es muy importante aprender a regular los picos de azúcar y no tener ni subidas ni bajadas. Eso es relativamente fácil si aprendemos a combinar bien los alimentos, el juntar, ¿no? El combinar alimentos con hidratos, con proteínas y con grasas beneficiosas y sobre todo evitar el consumo de alimentos procesados o harinas refinadas, dulces, azúcar, etc. Cuidado con las frutas. Tenemos como la costumbre de no tomar nada de fruta o de tomar mucha fruta. La fruta lleva azúcar porque es una fruta. Entonces, el tomar 7 frutas diarias tampoco es bueno. Al final es un exceso de azúcar que consumimos y si no las combinamos bien, como os decía, nos van a dar una hiperglucemia y va a producir una sobreexcitación inmunitaria y nerviosa y con ello una inflamación. Descuida con el exceso de consumo de alimentos muy ricos en hidratos. Toda la parte de mala circulación y de falta de antioxidantes
Ahora vamos a hablar un poquito de qué podemos incorporar en la alimentación, pero el ginkgo biloba, por ejemplo, o los arándanos nos va a ayudar mucho con los polifenoles que tienen, los antioxidantes que tienen, a bajar la neuroinflamación. Entonces, esa mala circulación, sobre todo de microcirculación, esa falta de antioxidantes van a producir una inflamación del sistema nervioso. Hemos hablado antes de la función de barreras intestinales y de la hematoencefálica. Obvio, la alteración del sistema nervioso entérico y los agentes patógenos que ya lo hemos visto antes, como sobre todo virus o ciertas bacterias y hongos van a producir sus metabolitos neurotóxicos, produciendo una inflamación del sistema nervioso.